Hola, buenos días. Me encuentro con el licenciado Alan García Huitrón, al cual le agradezco su disposición y tiempo para tomar esta entrevista. Para mí es un gusto contar con su participación porque es un experto en materia de análisis del fenómeno criminal y pues aquí estoy. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido. ¿Qué tal, Franz? No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado. Y a ver, cuéntame por qué eligió esa profesión. Digamos que hubo varios motivos, algunos muy personales, otros, digamos, a mí me gustaba mucho el skate y compraba una revista que se llama, bueno, se llamaba, creo que ya no está en circulación, se llamaba Gorila. Y haz de cuenta que al final de las últimas secciones empezaron a incluir como casos de asesinos seriales. Que yo recuerdo es como mi primer acercamiento con el tema de la violencia. Posteriormente, fíjate, empecé a escribir un libro sobre asesinos seriales, ¿no? Con todo esto que yo veía y hace tiempo la violencia está presente en los medios, digamos, en nuestros entornos en los que nos desarrollamos. Somos generaciones que está atravesada por la violencia, ¿no? No solamente como víctimas, victimarios, sino también como testigos de, ¿no? Con todos estos medios, redes sociales que existen y que potencializan aún todavía más este tipo de casos. Entonces ese fue como un motivo personal, digamos, pues también, ¿no? Como una cuestión ahí que ahora la he descubierto con el doctorado, ¿no? Estoy estudiando el doctorado en sociología en la UNAM, un poco pues también, ¿no? Como una cuestión ahí personal de búsqueda de razones, de explicación sobre violencia. En su trayectoria y a través de la información que nos comunicó que tiene una maestría en Derechos Humanos. Sí. Yo estudié primero la licenciatura en criminología, que fue del 2007 a 2012. Posteriormente estudié una maestría en Derechos Humanos y Democracia en el Flaxo, que fue de 2016 a 2018. Y ahorita estoy terminando por un lado el doctorado, que empecé en 2020 en la UNAM, y la especialización también en criminología en Quilmes, en la Universidad de Quilmes de Argentina. Bueno, en este caso yo como estudiante de Derecho y Criminología, de hecho este es el propósito de esta entrevista, que nos oriente como estudiantes. Nosotros, para poder ser unos criminólogos, ¿qué nos recomienda? ¿Qué tenemos que analizar antes de determinar ser unos criminólogos? Es importante que como estudiantes sepan que es muy complicado el ejercicio de la criminología en nuestro país. Son de las carreras con mayor desempleo, son de las carreras con mayor informalidad, son de las carreras, aunque ha habido un avance en los últimos años, pero sigue siendo una de las carreras pues con bajos salarios, ¿no? ¿Qué otra cuestión por ahí? La mayor parte de los criminólogos, criminólogas que logran insertarse, digamos, en el ámbito laboral, están en puestos de subordinación, que también es otro de los indicadores que mide este informe. Entonces, es una carrera complicada, ¿no? Es una carrera complicada en cuanto al ámbito profesional. Si bien desde la academia, desde las escuelas, las universidades decimos que hay muy pocos espacios profesionales, porque la mayor parte de las y los criminólogos pues decían, ¿dónde voy a trabajar? En la prisión, ¿no? Era como todo el mundo ahí, ¿no? Todo el mundo en la parte de la prisión como crimen. Hoy en día pues ya se han abierto otros espacios, ¿no? Muy de la mano, por ejemplo, con el cambio al nuevo sistema de justicia penal, con el cambio varias cosas que ha hecho, por ejemplo, que ahora muchos criminólogos y criminólogos estén en las empresas privadas, o estén como peritos, o estén también en la parte de la prevención, en la docencia, en la investigación académica. O sea, eso que como estudiantes sepan de esta realidad, ¿no? No es sencillo, no es fácil de romper con esa visión tradicional de la criminología, ¿no? De que solamente está en la prisión, solamente estudia al individuo, solamente el estudio del delincuente, romper con esa visión para que entonces podamos tener una visión mucho más amplia. Lo tercero que yo también les recomendaría, pues es la importancia de la interdisciplina, ¿no? De tratar de que puedan ustedes complementar sus estudios con
tal vez otra licenciatura o una maestría. Entonces se comprende que son parte de los límites que hay en la criminología y los retos. Sí, 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 sí. Sí, los límites en cuanto a, como te decía, hay pocos espacios, digamos, no hay muchas convocatorias que digan, necesitamos criminólogos, ¿no? La verdad es que no hay, conoce poco lo que hacen los criminólogos y cuando se conoce, pues a veces se confunde, ¿no? Con, por ejemplo, con la criminalística o solamente con este tema de lo penitenciario. ¿Qué nos puede impactar más en esta profesión? Bueno, a usted como ya un experto en esta materia, ¿qué es lo que más le ha impactado? La normalización de la violencia en la sociedad y por otro la ineficiencia, la corrupción de los gobiernos, ¿no? Antes. Dentro de los retos que mencionábamos hace un momento, la atención como criminólogo entonces debe de estar enfocado a atender las problemáticas que enfrenta la sociedad, como las que ahorita menciona, o a querer recuperar la confianza institucional. Que el delito es muy complejo, o sea, que deriva de muchísimos factores, de muchísimas cuestiones, pero fundamentalmente se ha hecho hincapié en que si nosotros realmente queremos disminuir, digamos, no eliminar, porque el delito, pues al final de cuentas es parte de, pero a límites, como decía Durkheim, ¿no? En límites tolerables. Si nosotros realmente queremos disminuir los diferentes tipos de delito, los diferentes tipos de violencia, necesitamos ir a la evidencia de que necesitamos ir a las raíces, ¿no? De los fenómenos criminales, que muchas veces están en esas dos estructuras, como bien mencionábamos, ¿no? Por un lado, en la sociedad, con esta indiferencia, con esta discriminación. Tendríamos que sumergirnos para entender de dónde viene la violencia estructural y la violencia cultural. En este contexto que acaba de mencionar de la criminología estructural y social, entonces podemos considerar que son elementos que han contribuido para el fenómeno últimamente que ya ha venido desbordándose como el feminismo. Sí, o sea, es muy complicado como aseverar, ¿no? O asegurar que hay más violencia y más. Antes no había tantos medios de comunicación, ¿no? Que difundieran ese punto en cuenta, ¿no? Por supuesto, no estamos tampoco diciendo que estamos en la antesala del mundo feliz, pero sí entender que hoy con las redes sociales, los medios de comunicación, las estadísticas, etcétera, sí hay una mayor percepción de inseguridad, ¿no? Que no siempre obedece a una alza significativa de los delitos y las violencias. Yo sí veo, como te digo, yo sí veo por ejemplo, un recrudecimiento de la violencia cultural, un recrudecimiento de la violencia estructural. Cada vez hay más pobreza, cada vez más desigualdad, cada vez hay más desempleo, cada vez la vida es mucho más compleja. ¿Qué tiene el delincuente o el criminal que ir un paso adelante del criminólogo? ¿Por qué no es al revés? Hay un margen en el cual ni el gobierno ni el criminólogo pueden influir. Digamos, hay un margen de libertad, ¿no? Del delincuente, de la persona que de poner en porcentaje tal vez podría ser no sé, pongamos un 25, o sea, así tengamos los mejores cámaras en todas las calles, así tengamos todos los policías en las calles, ese 25% no lo vas a poder controlar, no puedes estar atrás del delincuente o de la persona que va a delinquir todo el tiempo. Pero el otro tal vez 75%, ¿no? Pues sí tiene que ver con un análisis muy profundo para conocer esos factores, ¿no? Esos contextos, esas condiciones, tanto a nivel individual, familiar, escolar, de trabajo, comunitario, todo eso. Eso sí lo podemos, ¿no? Digamos, a partir del estudio, pero tiene que ser un estudio por cada delito. Por cada delito se tendría que hacer un estudio de esa magnitud, ¿no? Y digamos, mínimamente cada estado debería de tener una política, ¿no? De prevención. Y ya para terminar, licenciado, a lo largo de su formación o preparación, ¿usted se siente satisfecho con los resultados o espera algo? Pues sí, digamos que uno siempre tiene el anhelo de que a partir de
lo que hacemos, ¿no? De lo que publicamos, de lo que decimos, de la formación, por ejemplo, que pues, es una veta importante, ¿no? La formación de capital humano, de personas, ¿no? A través de la docencia, pues siempre, digamos, anhelamos a que tenga un impacto, ¿no? Tenga un impacto medible, un impacto que sea palpable, ¿no? Que no sea abstracto, digamos. Por ejemplo, uno como académico, ¿no? Que publicamos libros, damos conferencias, pues siempre queda esa como espinita de qué tanto está teniendo impacto, ¿no? Abstracto, digamos. Sin duda, licenciado, es usted un experto. Toda la información que me ha Gracias. compartido ahorita que me ha dado, pues es muy valiosa y es de considerarse para mi formación académica. De verdad le agradezco muchísimo el tiempo, el espacio que se dio dentro de todo lo que usted tiene que hacer. Muchísimas gracias, licenciado. No, a ti, muchas gracias por considerar.